Muy buenas noches, hermanos y hermanas. El Señor los cuide y los bendiga. Aquí estamos después del retiro del fin de semana. Gracias por la oración de ustedes. Les habla el diácono José Aníbal Valentín Sanabria de la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Mayagüez Playa. Y estamos aquí otra vez tratando de poder compartir con ustedes pues reflexiones, lecturas, para que podamos nosotros crecer como hermanos y hermanas. Y mucho más, el título de hoy de esta reflexión que está relacionado con la fe, que es a través de este artículo de este sacerdote, Eduardo María Volpacio, que me interesó muchísimo y pues siempre trato de compartir ello. Quiero pues también igualmente presentar en las oraciones y sobre todo presento a buenas noches, Monsi, el Señor te cuide y te bendiga. Gracias por tu sintonía. Quiero presentar a Verónica, quiero presentar a Luz Marina, quiero presentar a Michael, quiero presentar a María Angeli dentro de las personas y otras personas adicionales, a un joven de Luis, un joven que está en la cárcel, aquí en el CDO, lo presentamos. Igual por nuestros hermanos y hermanas, de las que ustedes según vayan indicándome. Como siempre oraremos al final. Y como le digo, presten mucha atención a esta reflexión del día de hoy, porque yo entiendo que nos debe ayudar a entender un poquito mejor las personas que tienen fe o que tenemos fe, las personas que carecen de esa fe. Así que prestemos mucha atención. Dejemos que el Espíritu Santo nos hable a ti y a mí en esta noche. Así que como siempre comenzamos nuestra reflexión con la siguiente canción. Disculpe que lo podamos a ver. Saludos, Marilu, una bendición para ti y para Nando y para todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Estamos aquí y damos gracias al Señor por su presencia
Quiero, como dije ahorita, poner en oración a tantos hermanos, también a la mamá de Eddie, que también nos presentamos, a él y a William, a los dos. Señor me los cuide y me los bendiga. Sabe que siempre están en nuestras oraciones. Y a tantas personas que en esta semana quiero presentar a Iria y su situación y darte gracias por ellos, Señor, que pueda obrar y resolver. Y como dije, hoy el tema espero que sea uno de mucho interés, que prestemos mucha atención a la misma, la cual se titula Lo que sucede cuando no tenemos fe. Este sacerdote busqué esta reflexión y la verdad que me impactó y quiero pues compartirlo con ustedes en esta noche. Isabel, una bendición para ti. Gracias por estar con nosotros. Y como digo, la persona que no cree. Quiero primero leer una reflexión, una oración, compartir que tuvo el Papa Ratzinger, Benito XVI, de un comentario en cuanto a la fe. Y prestemos atención. Si el ser humano solo confía en lo que ven sus ojos, en realidad está ciego porque limita su horizonte de manera que se le escapa precisamente lo esencial, porque tampoco tiene en cuenta su inteligencia. Las cosas realmente importantes no las ve con los ojos de los sentidos y en esa medida aún no se apercibe bien de lo que es capaz de ver más allá de lo directamente perceptible. Palabra del Papa Benito XVI cuando era cardenal Ratzinger. ¿Tener fe o no tener fe? Esa es la gran pregunta, hermanas y hermanos, que tenemos que hacernos en esta tarde. Hay personas como tú y yo sabemos que tienen fe y hay personas que no tienen fe. Personas que la tienen y viven como si no la tuvieran y hay personas que no la tienen y quisieran tenerla. Ese es el gran interrogatorio, la gran pregunta que tú y yo debemos hacernos. Hay personas que nacen en el seno de una familia cristiana y se supone que sean cristianos. Personas que también nacen en familias cristianas y que no creen ni en la luz eléctrica. Personas a las que nunca nadie habló de Dios, no lo conocen y por falta de experiencia divina carecen de sensibilidad para las cosas espirituales. La fe no les dice nada porque no pueden imaginar lo que es tenerla. Es una gran pregunta. Esta línea de lo que es la fe, lo que no puede ser la fe, lo vamos a tratar de desarrollarlo a través de esta reflexión de esta tarde. Personas también que perdieron la fe, que alguna vez tuvieron, de su pasa también, se les quedó por el camino y no les interesa mucho por dónde. No le dice nada porque se aburrieron de lo que creían. Personas ansiosas por encontrar un sentido a su vida. Por ende, en estas líneas que vamos a estar compartiendo en esta noche, vamos a tratar, y quisiera explicarle a lo que creemos, más allá de la crisis que podamos tener, el problema de quienes carecen de la fe. Porque vamos a decirlo ya al comenzar, aunque no sea consciente, quien no tiene fe tiene y debe tener un problema muy serio. Entonces la pregunta que tú y yo no podemos hacer en esta noche: ¿cuál es el problema de quien carece de fe? ¿Cuál puede ser? Claro, no nos olvidemos que estamos hablando de la perspectiva cristiana, en este caso católica, y que hay que también tratar de entender a estas personas que no tienen esta fe. Para comentar y para darle continuidad a lo que hemos de presentar en esta tarde, se pierde de conocer mucho de la realidad y en concreto lo más elevado. Puede alcanzar solo una visión muy superficial de la vida humana, lo que se ve, se oye, se come, se engorda, se enferma, todo lo que nos pasa diariamente a nosotros. Pero el hombre es bastante más que una máquina que procesa comida, trabaja y se reproduce. Quien pierde, hermano y hermano, el espíritu humano, lo más valioso del hombre, pierde mucho y entre comillas
es esa relación con Dios, que es la expresión más alta del espíritu humano. Ese hombre, esa persona que carece, cuando digo hombre, estamos hablando de hombre y mujer, pierde además la trascendencia, su vida queda así encerrada en la cárcel de la vida, la cárcel que quiere presentar o proyectar el mundo como tal. Podrá disfrutar de muchas cosas, divertirse, hacer 20.000 brincoteos, pero su vida, desde un punto de vista global, se ha convertido en un camino hacia el cáncer y hacia la tumba. Es interesante este concepto de cáncer y la tumba, porque sencillamente no le importa, no entiende, no cree que es necesario el tener esta fe. Es duro, pero no cabe esperar otra cosa. Pierde esta persona el sentido más profundo del amor, que sin espíritu queda reducido a mero placer. Se le escapa el sentido más profundo de la vida. ¿Para qué vivo? ¿Hacia dónde vivo hoy? ¿Qué me presenta el mundo? ¿Hacia dónde voy a dirigirme? No sabe de dónde viene ni a dónde va. No tiene un norte como tal. No es capaz posiblemente de alcanzar lo que definitivamente o realmente debe importarnos. No tiene una respuesta para los problemas cruciales de la existencia humana. No lo entiende, no lo comprende, no le interesa. Como reconocía un premio Nobel español, agnóstico, por ende que no creía, lleno de tristeza al final de su vida, traté de buscar quién era este premio español. No quiero presentarlo, pero sí me acuerdo haber leído algo. No tengo una sola respuesta para las cosas que realmente me interesan. Soy un sabio muy especial, un sabio que no sabe nada de lo que le importa. Quien dice solo creerá lo que toca y vea. Si no lo veo, no lo creo, como Santo Tomás. En realidad, no sabe lo que está diciendo. La realidad más profunda de las cosas no está a nivel superficial y por tanto está fuera del alcance de los sentidos. No se ve con los ojos. Se pesa en una balanza, ni siquiera se alcanza con un microscopio. Se ve, entre comillas, con inteligencia, pero más allá de donde llegan los sentidos. Y la verdad, hermano y hermano, como es la vida íntima de Dios, supera incluso esa capacidad intelectual de ver. Solo se accede a ella por la fe. De modo brillante y resumiendo, se explica el zorro al Principito. Este es un libro que hemos leído, o espero que lo hayan leído, cuando dice: no se puede ver sino con el corazón. Lo esencial está oculto a los ojos. Lo que no se puede, ¿qué? El esencial está oculto a los ojos. La fe es así, hermano y hermano. No se ve, pero se palpa, se entiende. El hombre sin fe nunca llega a entender alguna de las cosas más importantes de su vida, como por ejemplo la felicidad y las ansias del infinito, las realidades espirituales, el sentido de la vida, para qué estamos aquí, qué hacemos en esta vida, los anhelos más profundos de la persona, el fracaso, el dolor, la muerte, tanto en general como la propia de los seres queridos, y sobre todo lo que viene después. ¿Cuál es el norte? ¿Hacia dónde dirigimos? ¿Qué yo hago en esta vida? ¿Qué me corresponde hacer si no es a través de la fe? Quien se cierra, hermano y hermano, quien se cierra en su no creencia, tiene cerrado el acceso a Dios, a la redención, a la salvación. Cerrando a la trascendencia, está cerrado a su desarrollo más pleno y sobre todo a la felicidad perfecta. Cuando tú y yo podemos encontrarnos o encontrar la razón del ser de nuestra vida, encontramos a Dios, muchas cosas cambian en nuestra vida. Muchas veces tiene sentido cuando el que no lo tiene. Y repito, mi experiencia, mi encuentro con el Señor me ha permitido entender que
Esto es parte de nuestra vida. Esa fe es parte de mi crecimiento. El creer en que hay un Dios maravilloso, a la verdad que es enriquecedor. En el ser humano, sigue el artículo, hay unas ansias de infinito que no es posible reprimir. Nada de este mundo lo satisface plenamente, porque las cosas de aquí les quedan chiquitas. Siempre están buscando qué, buscando cosas que hacer antes de llegar a ese final de su vida. Por eso que se cierra a la trascendencia. Está frustrado existencialmente, pues le resulta imposible concebir cómo es posible la satisfacción de la tendencia más radical de su ser, su tendencia a la plenitud. Solo quien sabe quién es puede vivir con plenitud. Solo cuando tú y yo entendemos que el Señor quiere para ti y para mí, me permite entender quién yo soy, me permite comprender cuál es mi misión en este mundo, entonces que voy a poder entender esa fe que es tan necesario de creer en Dios. Y si no desarrollo esa habilidad, no desarrollo esa creencia, esa vivencia del Señor, entonces nos quedamos como las personas que no tienen fe. Decía Benedicto XVI en su misa de inauguración que únicamente donde se ve a Dios comienza realmente la vida. Solo cuando encontramos en Cristo al Dios vivo, conocemos lo que es la vida. No somos el producto casual y sin sentido de evolución. Cada uno de nosotros es el fruto del pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es querido, cada uno es amado, cada uno es necesario. Nada más hermoso que haber sido alcanzados, sorprendidos por el Evangelio de Cristo. Nada más bello que conocerle y comunicar a los otros la amistad con Él. La tarea del pastor, del pescador de hombres, puede parecer a veces difícil, y lo es, pero es gozosa y grande, sigue diciendo el Papa, porque en definitiva es un sentido a la alegría de Dios que quiere hacer su entrada en el mundo. Palabra con luz, hermano y hermano. Y quisiera en estos momentos, como siempre, le pongo una canción que dice así. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? ¿A quién temeré? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? ¿A quién temeré? El Señor es mi fuerza, fuerza de mi vida. ¿A quién pues? ¿A quién temeré? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? ¿A quién temeré? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? ¿A quién temeré? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré, hermano y hermano? El hombre sin fe, y siguiendo en compartir que tenemos en esta noche, se pierde lo mejor de la vida, que no necesariamente lo más divertido, porque sabemos que el que sigue al Señor deja muchas cosas, pero si tú y yo somos personas creyentes, sabemos que el premio es la vida eterna. Y antes que nada, siempre les agradezco a Michelle, mi sobrina, y a Kike, mi hermano,
por prestar y poder compartir esta música que ellos muy gustosamente cantan, y tratamos de coordinar que estén relacionados con el tema que se toca en el día. Gracias a los dos y Señor los bendiga siempre. Así que es importante que ese hombre que no tiene fe va a quedar fuera del horizonte de su vida y de su alcance de un Dios misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. Algunos, claro está, y siguiendo hablando de esta persona que no tienen fe, con buen corazón pueden ocuparse de cosas muy nobles como la ciencia o el arte. También contribuyen al bien temporal de los demás y ayudan, y eso está muy bueno. Perfecto, qué bueno. Pero les falta algo, hermano y hermano, que en realidad es mucho, esa apertura al infinito y la perfección que da sentido y valor a lo que hacen. Para ellos está bien, en cierta manera se convierte en un camino hacia Dios. Otros, quizás coherentemente con su visión materialista de la vida, que no cree en la trascendencia, queda encerrado en la materia, en lo material nada más, vive en la frivolidad. Comamos y bebamos que mañana moriremos. En su mundo se centraliza, y esto ya es una filosofía que venía ya desde la época de los griegos. O sea que estamos hablando filosofía de más de 2000 años, que ya el hombre tenía. El distraerse, alejarse de la atención, lo más importante. No me interesa, no le hago caso. Entretenerse, divertirse y estar de juego en juego, de parte en parte, de lugar en lugar, pero sin asumir una responsabilidad que nos corresponde a ti y a mí. Nuestra sociedad, por ende, la sociedad actual, esta sociedad tan tecnológica, de tantos inventos, para bien o para mal, dependiendo cómo se utilice, le ofrece todos los medios para conseguirlo, y lo vemos. TikTok, que es Instagram, que es Facebook. Usted menciona la inteligencia artificial, que esperamos un momento tocar este tema, y nos damos cuenta cómo son distracciones para no ocuparnos de quién, del Señor. Nos divertimos, gozamos, tenemos éxito, pero siempre nos damos cuenta que nos falta algo más, y sin darnos cuenta perdemos la vida. La vida hacia ese encuentro definitivo con el Señor. Pueden pasar su existencia entretenidos y divertidos, haciendo lo que ellos entienden que es correcto, incluso morirse sin darse cuenta, pero al final, hermano y hermano, se desvelará el misterio, se verá cómo han frustrado su existencia llenándole de nada. Y aquí podemos hacer una pregunta: ¿es cómodo ser creyente? Pues miren, definitivamente no lo es. Seguro que no lo es. Porque el que quiera seguir a Cristo, cargue con su cruz y deje todo lo demás atrás. Y para nosotros entrar en nuestra comunidad, en la manera en cómo vivimos, se nos hace bien difícil de apartarnos. Pero ahí es donde tú y yo sí queremos y ponemos nuestra parte. Paulatinamente vamos andando detrás y soltando maleta, hasta que yo me quede sencillamente con el Señor. Esta expresión de ser creyente tiene una parte muy interesante. Ser creyente es mucho más seguro y al mismo tiempo exigente. Sí, hermano, las dos cosas. Eli, Señor te cuide y te bendiga. Un saludo para ti y para William. Saben que en nuestras oraciones, ser creyente, y repito, es mucho más seguro y al mismo tiempo más exigente, porque está dispuesto a seguir la cruz. Sabe que no va a ser fácil, porque las cargas serán muchas, estarán en cada uno de nosotros. Es cierto que sin fe se carece de la sobriedad del creyente, y esto no puede ser duro, pero también puede resultar cómodo. No se puede conocer el interior de las personas. Hay quienes, para estar cómodos, pagan el precio de vivir en la oscuridad, alejarnos, separarnos.
no se comprometen con la verdad, no la buscan, viven tranquilos en su ignorancia para no exponerse a tener que hacer aquellas cosas que les exigiría la fe si la encontraran, y por eso prefieren no buscarlo. En otra palabra, quieren estar cómodos, sin exigencia, sin que nadie me moleste. Y hermano, si tú estás dispuesto a seguir otra vez la cruz, y mira que he enfatizado en estos minutos, conlleva un precio, conlleva el precio de la vida eterna. No estamos condenados a no creer. Quienes son honestos consigo mismos nunca abandonan la búsqueda de la verdad. La curiosa pretensión del agnóstico resulta curiosa al plantear lo siguiente: afirmar la imposibilidad de conocer lo que él no conoce, lo que yo no tengo respuesta a. ¿No sería por ende, hermano, más razonable afirmar simplemente que él todavía no puede conocer lo que no conoce? Hay una extrapolación que no es válida. Pasar de un dato particular, el no reconocimiento de Dios, a reconocer la presencia de Dios, porque esto puede pasar. Pero el que no conozca no demuestra en lo más mínimo que sea imposible conocer. La fe, hermanos y hermanos, es el tesoro escondido en un campo. No haberlo encontrado todavía no alcanza para negar su existencia. Está ahí. Solo prueba que debemos seguir buscando. Y no puede tomar una vida, seguro que no puede tomar una vida. Pero ahí que está precisamente la gracia. Tenemos una vida para buscarlo, para encontrarlo y quedarnos con él. No dejarlo escapar. La fe y las apuestas. Y esto es interesante porque dentro del artículo es importante entender lo que esto significa. Quien no cree arriesga demasiado. La fe no es cuestión de probabilidades. Si fuera un matemático, ¿verdad? De cálculo ni cosa que se parezca. Por ejemplo, Pascal planteó la siguiente, un matemático, la siguiente alternativa. Número 1. Si creo en Dios y Dios existe, lo he ganado todo. Segundo, si creo en Dios y Dios no existe, no pierdo nada. 3. Si no creo en Dios y Dios existe, lo pierdo todo. Y si no creo en Dios y Dios no existe, no gano nada. 4 puntos bien interesantes. Les repito, si creo en Dios y Dios existe, no, lo he ganado todo. Si creo en Dios y Dios no existe, no pierdo nada. Si no creo en Dios y Dios existe, lo pierdo todo. Si no creo en Dios y Dios no existe, no gano nada. Pero no es cuestión de apuesta, hermano y hermano. Esto es una cuestión de probabilidades. La fe no es una apuesta. No creer el que quiere, sino el que puede. La fe es un don que Dios no niega a nadie. Es un misterio de la gracia y de la libertad humana. No hay manera de poderlo estudiar o comprender o ver qué nos ocurre, qué nos pasa a través de nuestra vida. Y esto es importante reconocerlo, hermanos y hermanos. Y quiero compartir otra canción con ustedes que entiendo que está relacionado con el tema de esta tarde. Una mirada de fe, una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús,
una mirada de fe en la que puede ser al pecador. Impresiona, hermano y hermano, ver a Jesús dar gracias al Padre Celestial, porque se ha mostrado a los humildes y ha ocultado a los que se tienen a sí mismos por sabios y prudentes. Y esto lo podemos buscar en Mateo capítulo 11, versículo 25. Dios se esconde y se muestra, solo los humildes son capaces de ver. Tenemos que rebajarnos para conocer esa presencia del Señor. La verdad nos impone. Cada uno de nosotros debe recorrer el camino que conduce a ella. Un camino muy personal, muy tuyo, muy mío. Buscar la verdad y ponerla en condiciones de poder encontrar a Dios. No se trata, hermano y hermano, a través de esta reflexión de conseguir entender a Dios, sino de encontrarlo. Encuéntralo, como pasó cuando Andrés y Juan conocieron y preguntó: Señor, ¿dónde vives? Y él le dijo: vengan y vean. A ti y a mí nos corresponde que decidir hacia dónde va esa relación. Y cuando se encuentra, entonces se entiende y sobre todo se le ama, porque se quedaron estos apóstoles. Y así tú y yo debemos serlo también. Ser capaz de escuchar a Dios y ser capaz de hablar a Dios. ¿Cómo se llega por ende a encontrar a Dios? A escucharle y a hablarle. Hay que aprender a hablar con Dios. Uno puede ser o volverse sordo para las cosas de Dios. El órgano de Dios, decía el Papa Benedicto XVI, puede atrofiarse hasta el punto de que las palabras de la fe se tomen completamente carentes de sentido. Y quien no tiene oído tampoco puede hablar, porque sordera y mudez van unidas. Entonces habrá que aprender a hacerse capaz de comunicarse con Dios. Poco a poco se aprende a leer la escritura cifrada de Dios, a hablar su lenguaje y entender a Dios, aunque nunca del todo. Eso no va a corresponder toda una vida, hermano y hermano. Poco a poco uno mismo podrá rezar y hablar con Dios. Al principio de manera infantil, en cierto modo siempre seremos niños, pero después cada vez mejor con sus propias palabras. Así somos tú y yo, esa generación con el Señor. Se va profundizando, va creciendo, hasta que básicamente estamos cara a cara ante el Señor, como tengo el Señor a mi espalda en este cuadro que ustedes ven. Y quien no tiene oído tampoco puede hablar, porque como dijo, se queda mudo. No hay fórmulas, por ende, hermano y hermano, no hay fórmulas mágicas. Hay que recorrerla, hay que caminarla. En primer lugar, con la apertura a la trascendencia. Quien descartara de entrada la posibilidad de lo sobrenatural, cerraría la puerta a la verdad. Estaría rechazando de muchas maneras la existencia de algo que no es irracional. Y con esa actitud, obviamente, difícilmente encontraremos aquello cuya existencia rechaza voluntariamente. Pero no es que la verdad se le oculte, sencillamente la niega. Tenemos que abrirnos, Señor. Tenemos que abrirnos a la lectura de los santos, de la lectura de la palabra de Dios. Esa lectura de la Sagrada Escritura que la hacemos donde Dios nos habla. Con la oración, incluso aunque parezca que no sirve para nada, Dios escucha, aunque ya no sea consciente de su presencia. Y este nombre que voy a mencionar ahora, quiero que lo busquen porque son personas importantes. Busqué, esta primera persona fue sacerdote francés que escribió del Señor, y su primer nombre, Georges Chevreut, Chevrot, C-H-E-V-R-O-T, Georges. Le explica que Dios se hace amar antes que hacerse comprender. Dios se hace amar antes que hacerse comprender. Él nos ama y tú y yo los vamos a amar. En efecto, a Dios lo conocemos más a través del amor que de la inteligencia. Juan entendió más a Jesús no porque fuera más inteligente o que fuera más joven, sino porque amó más y por tanto tuvo más intimidad con el Señor.
Quien no lo entiende debería comenzar a tratar de amarlo y lo acabará entendiendo. El camino inverso no es de éxito seguro. Con facilidad se enreda por la soberbia y por encontrar la fe. La humildad es requisito fundamental. Y quien lo entiende, hermano y hermano, aquel a quien el cristianismo le cierra perfectamente, todavía le queda camino para recorrer, para llegar a amarlo con todo el corazón. Buscarlo, intentar buscarlo, dirigirse al Señor, incluso antes de creer en Él. La fe es un acto de conocimiento, pero también supone el ejercicio de la voluntad. Hay que querer creyendo. Es difícil que alguien queriendo no querer llegar a creer. Dios no fuerza nuestra libertad. Son muy raros los encuentros inesperados, como los de San Pablo. Y esta otra persona que les voy a mencionar, Andrés Frossard, André F-R-O-S-S-A-R-D, en su libro Dios existe y yo me lo encontré. Me gustaría que ustedes buscaran para ver cómo una persona que era atea completamente tuvo ese encuentro con el Señor en una iglesia y cómo se hizo amigo de San Juan Pablo II. Así que busquen, tenemos que buscar, hermano. Hay mucha historia preciosa que tú y yo podemos buscar. Pero como lo digo, pero la fe es sobre todo un encuentro personal. No se alcanzará por razonamientos intelectuales. No te pongas a profundizar, sino que la inteligencia se rinde cuando se encuentra delante de Dios en concreto. Un encuentro personal con Cristo, de quien los cristianos afirmamos que vive y por eso se encuentra. Es concreto un encuentro personal con Cristo. Solamente le establece el Señor contigo y tú con el Señor. No es por grupo, sino te coge por nombre y apellido. No pocas personas caen en la tentación de crearse una fe a su medida, según su propio gusto, pero esto sería un autoengaño notable. La verdad tiene que venir de afuera. En el caso de Dios, solo puede provenir de Él. Por mi cuenta puedo llegar a conocer algunas cosas de Dios, pero lo más importante es lo que Él revela, que es inaccesible a nuestra inteligencia. Tenemos que permitir que nos hable. Tenemos que dejarnos tocar por Él. Es una realidad que solamente la podemos vivir lo que queremos buscar del Señor. La fe da respuestas a las interrogantes más importantes de la persona, las más vitales, las más agudas. Lo que el hombre no puede dejar de plantearse, lo que modelarán su vida según la respuesta que les dé. Quien carece de fe no la resuelve, hermano y hermano. Sencillamente necesita negarse a planteárselos, porque sabe que no puede encontrar respuestas para ellos. La cuestión de fe requiere fe. Las cuestiones de fe requieren fe. Esto es obvio. Para creer hay que tenerla. Quien no la ve tiene que no puede ver, no puede entender hacia dónde se dirige. Pero también es cierto que muchas cosas nos cierran sin fe. La existencia del mal, la vida después de la muerte, el sentido del dolor, el largo caminar y las cosas de la fe cierran, entre comillas. Y posiblemente no podamos entenderlo. Para concluir, la fe no es demostrable, hermano y hermano, pero creer es razonable. Mucho más razonable que no creer. Que el Señor le bendiga. Importante entender esto, porque Cristo está contigo y está conmigo. Y quiero terminar esta canción antes de orar por las intenciones, presentar esta canción. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no tengo, Señor, la tristeza. Ya no tengo
Que así sea, hermano, en este día. Vemos que no es fácil, pero sí una situación para aquellos hermanos que no tienen fe, porque no tienen en qué anclarse. Tú y yo, si tenemos fe, cultívelo, llénate, mejóralo. Deja que el Señor te siga tocando. Permite que ese Cristo sea un Dios maravilloso en tu vida y que tú no te separes de Él. Amén, amén. Como dije al principio, oramos por nuestros hermanos y aquellos que en estos momentos quieran presentar, los que me están viendo, alguna intención en particular, que presento a Eli, presento a William, a los dos. Señor, tócalos, sánalos, y que pueda ese Espíritu Santo ser espíritu de amor por Monsi, por Isabel, por Marilú, que escribieron en esta tarde, en esta noche, por cada una de esas intenciones. Señor, por la sanación, por el círculo de mañana, Señor, por todos nosotros, por este enfermo nosotros, por los confinados, por los que están apartados de ti, Señor Jesús, por los que no tienen fe y dudan de tu existencia, Señor. Ábrele los caminos, tócalo, sánalo para el nombre tuyo, Señor Jesús. Y te damos gracias por este hermano, por esta hermana que nos ven semana tras semana y por sus intenciones. Gracias, gracias, gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Todo lo pedimos a ti, que viva contigo la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que el Señor los bendiga y nos vemos la semana que viene. Y concluyo con la siguiente canción, que ustedes la conocen muy bien. Que el Señor me lo bendiga. Carlos, una bendición para ti. Gracias por tu sintonía. A todos mis hermanos. Nos vemos la próxima semana si el Señor nos permite. Pasen muy buenas noches.